Hola, en este video voy a hablar sobre las razones trigonométricas. La trigonométrica es la rama de la matemática que estudia la relación que hay entre el lado y el ángulo de un triángulo rectángulo. Y fruto de esta relación nacen las 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, y se dividen en básicas y recíprocas, donde las básicas son más utilizadas. ¿Pero qué significa hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente? Pues estos son los lados del triángulo rectángulo. El lado enfrente al ángulo recto siempre será la hipotenusa, que evidentemente es el lado más largo. Los dos lados restantes son los catetos, pero sus nombres cambian dependiendo del ángulo que utilicemos. En este caso, si utilizamos el ángulo alfa, el lado frente al ángulo alfa sería el cateto opuesto. El lado pegado a dicho ángulo sería el cateto adyacente. Pero si utilizamos el otro ángulo, vamos a llamarlo beta, entonces las cosas cambian, al menos para los catetos. El lado frente al ángulo beta sería el cateto opuesto. El lado pegado al ángulo beta sería el cateto adyacente. Veamos un ejemplo. Tenemos que hallar el valor del lado X. Lo primero que debemos hacer es identificar los lados. El lado más largo es la hipotenusa. El ángulo que utilizaremos es 30 grados, así que el lado frente al ángulo de 30 grados es el cateto opuesto. Por último, el lado pegado al ángulo sería el cateto adyacente. Ahora que identificamos los lados, ahora recopilaremos los datos. El ángulo es igual a 30 grados, la hipotenusa es igual a 25 centímetros, y el lado que queremos hallar es el cateto opuesto. Ahora, conociendo estos datos, debemos fijarnos cuál es la función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Pues sí, es el seno. Entonces reemplazamos los valores. Donde dice cateto opuesto, lo reemplazamos por el variable x. Donde dice hipotenusa, lo reemplazamos por 25. Y θ lo reemplazamos por 30 grados. Luego hacemos transposición de términos. Y ahora nos queda seno de 30 multiplicado por 25. Ponemos esto en la calculadora y nos debe dar 12.5. Entonces el lado X es igual a 12.5 centímetros. Veamos otro ejemplo. Halle el valor del ángulo θ. Esta vez nos pide obtener el valor de un ángulo. Para ello, tendremos que utilizar las funciones trigonométricas inversas. Estas se diferencian de las funciones trigonométricas normales por tener un exponente negativo 1. Prosigamos con el ejemplo. Vamos a identificar los lados. La raíz de 5 sería la hipotenusa. El lado que está pegado al ángulo sería el cateto adyacente. El lado frente al ángulo θ sería el cateto opuesto. Lo siguiente sería escribir los datos. La hipotenusa es igual a raíz de 5. El cateto adyacente es igual a 2. Y el ángulo que queremos hallar es θ. Ahora debemos buscar la razón que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Pues sí, es el coseno. Reemplazamos los valores. Lo que queremos hallar es el ángulo θ. Para ello tenemos que quitar el coseno. Y lo haremos pasando el coseno al otro lado como al coseno o coseno a la menos 1, que es la función inversa del coseno. Ahora solo resta escribir todo esto en la calculadora. Pero ¿dónde está ubicado la tecla del arcocoseno? Pues está ubicado en esta parte de la calculadora, como la otra función trigonométrica inversa. Para escribirlo debemos presionar primero Shift y luego Cos, y ahí nos sale. Completamos la ecuación con 2 raíz de 5 y cerramos en paréntesis. Nos da que el ángulo θ es igual a 26.6. Veamos otro ejemplo. Nos pide hallar el lado X y el ángulo θ. Si tomamos el ángulo de 57 grados como referencia, podemos hallar el ángulo X usando tangente. El lado X sería el cateto adyacente y el lado que vale 10 sería el cateto opuesto. Hacemos transposición de términos
Escribimos esto en una calculadora y nos debe dar aproximadamente 6.5. Así que el lado X es igual a 6.5. Ahora, el valor del ángulo θ lo podemos encontrar de varias formas. La primera es, a 180 le restamos 57 grados y 90 grados, porque la sumatoria de todos los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. O como estamos resolviendo un triángulo rectángulo, simplemente podemos restar 90 menos 57, porque recordemos que un triángulo rectángulo es la mitad de un rectángulo. Viéndolo de esta forma, 57 grados más el ángulo θ es igual a 90. En cualquiera de los casos, el ángulo θ debe ser igual a 33 grados. Bueno, y esto ha sido todo el video, espero que les sirva.